Ahora mismo, hay un telescopio a 1.600.000 kilómetros de la Tierra mirando hacia el pasado. Y lo que sigue encontrando no debería estar ahí. El James Webb fue construido para confirmar lo que ya sabíamos sobre el universo. En cambio, lo está desmantelando en silencio. Galaxias demasiado grandes, estrellas que se formaron demasiado rápido, un cosmos que se niega a seguir sus propias reglas. Vamos a recorrer los descubrimientos que han dejado a los físicos sin palabras. Los números que no cuadran. Y la pregunta que nadie puede responder todavía, ¿y si el universo en el que creíamos que vivíamos nunca fue el real? El 12 de julio del 2022, la NASA publicó una imagen. Era la fotografía infrarroja más profunda del universo jamás tomada. En ella, miles de galaxias brillaban en un parche del cielo aproximadamente del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo. Los científicos habían esperado años ese momento. El James Webb había costado $10.000 millones y tardado 3 décadas en construirse. Fue diseñado para mirar tan profundo en el tiempo que los investigadores esperaban encontrar galaxias jóvenes, desordenadas, caóticas, apenas nacidas, todavía descubriendo cómo mantenerse unidas. Lo que encontraron en cambio dejó a varios investigadores a la mitad de una frase durante la conferencia de prensa. Las galaxias en esa primera imagen no eran caóticas. No eran jóvenes ni luchando por sobrevivir. Muchas de ellas eran enormes, estructuradas, brillantes. Se veían como galaxias que habían estado creciendo durante miles de millones de años. Excepto que la luz que llegó a Webb dejó esas galaxias cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. No había habido suficiente tiempo. No según todo lo que sabíamos. Una astrónoma que revisaba los datos a la mañana siguiente dijo que se sentía como si hubiera abierto una puerta esperando encontrar una habitación pequeña y en cambio hubiera encontrado un continente al otro lado. El modelo estándar de la cosmología, el marco científico aceptado que describe cómo comenzó y evolucionó el universo, tenía predicciones muy específicas sobre cómo debería verse el universo temprano. Predecía una niebla de hidrógeno y helio enfriándose lentamente después del Big Bang. Estructuras pequeñas. Crecimiento gradual. Gravedad jalando nubes de gas juntas durante cientos de millones de años hasta que las primeras estrellas tenues se encendieran. Webb vio algo diferente. Vio objetos tan masivos, tan luminosos, tan estructuralmente completos que algunos investigadores comenzaron a llamarlos informalmente galaxias imposibles. No porque violaran la lógica, sino porque bajo nuestro modelo actual de evolución cósmica no había ninguna vía física para construirlas tan rápido. Aquí hay una manera de imaginarlo. Imagina que estás viendo un lapso de tiempo de un rascacielos en construcción. Conoces las reglas. Primero los cimientos, luego la estructura de acero, luego los pisos, luego el vidrio. El proceso toma 2 años. Ahora imagina que presionas play y en los primeros 30 segundos el piso 50 ya está completo. El vestíbulo tiene piso de mármol y la gente está comiendo dentro. No dirías que el edificio es imposible. Dirías que algo está mal con el video. Eso es lo que Webb entregó a los científicos en el verano del 2022. En los meses siguientes, los datos siguieron llegando. Más galaxias, más estructuras, más cosas en lugares donde no tenían ningún derecho a estar. Los artículos de investigación comenzaron a llegar. Cautelosos al principio, luego más atrevidos. Frases como desafía los modelos actuales aparecían en los resúmenes. Algunos fueron más lejos. Requiere revisión fundamental de la teoría de formación de galaxias. La comunidad científica no entra en pánico. Recalcula. Verifica los instrumentos. Los instrumentos de Webb fueron verificados. Los números se corrieron una y otra vez. Siguieron dando lo mismo. Algo en nuestra imagen del universo está mal. La pregunta es ¿qué tan mal? Y la respuesta todavía se está escribiendo en tiempo real ahora mismo, por las personas cuyas carreras enteras se construyeron sobre el modelo que Webb puede haber acabado de romper. Pero las galaxias imposibles fueron solo el comienzo de lo que Webb encontró. Lo que vino después fue más extraño. Antes de que Webb cambiara todo, los científicos tenían una historia.
Una muy buena. Construida durante décadas, probada con docenas de telescopios, refinada por miles de investigadores. Se llamaba el modelo Lambda CDM y durante mucho tiempo coincidió con casi todo lo que observábamos. Así iba la historia. Hace 13.800 millones de años, el universo comenzó en un único punto inimaginablemente caliente y denso. En el primer segundo, el espacio mismo se expandió más rápido de lo que puede viajar la luz. En minutos, se formaron los primeros núcleos atómicos. Durante los siguientes 380.000 años, el universo fue una niebla brillante, demasiado caliente y densa para que la luz escapara. Luego se enfrió. La niebla se disipó. La luz fluyó libremente por primera vez. Esa luz antigua, tenue y estirada por miles de millones de años de viaje, es algo que todavía podemos detectar hoy. Los científicos la llaman el fondo cósmico de microondas. Después de esa disipación, la gravedad tomó el control. Pequeñas variaciones en densidad, casi indetectables, comenzaron a jalar la materia. Las nubes de hidrógeno se agruparon. Luego esos grupos se volvieron más densos. Luego las primeras estrellas se encendieron, quizás 200 millones de años después del Big Bang. Pequeñas y tenues al principio, luego se formaron más. Luego esas estrellas se reunieron en las primeras galaxias primitivas. Luego esas galaxias se fusionaron y crecieron durante miles de millones de años en las masivas espirales y elípticas estructuradas que vemos a nuestro alrededor hoy. Esto es ciencia confirmada. La línea de tiempo es sólida. Las matemáticas funcionan. La palabra clave en esa línea de tiempo es lentamente. Se suponía que la formación de galaxias era un proceso lento, demoledor, generacional. Miles de millones de años de crecimiento, colisión y fusión. Nada podía cortar ese proceso porque nada se mueve más rápido que la velocidad de causa y efecto. Webb se suponía que sería la prueba definitiva de ese modelo. Al mirar el universo cuando solo tenía unos pocos cientos de millones de años, Webb confirmaría las etapas tempranas de ese largo y lento proceso. Protogalaxias tenues, nubes caóticas de gas, la materia prima desordenada de lo que eventualmente se convertiría en el universo que vemos hoy. En cambio, Webb miró hacia atrás y encontró el producto terminado ya ahí. Galaxias con más masa que nuestra propia Vía Láctea ya formadas, ya estructuradas, en algunos casos ya muriendo en una era del universo cuando apenas deberían haber comenzado. Y ten en cuenta que esto no es una teoría. Son detecciones confirmadas. La luz de estos objetos es real. La distancia se ha medido múltiples veces usando diferentes técnicas. Lo que se desconoce, y esto es importante, es por qué existen. La detección está confirmada. La explicación es un misterio. Hay una galaxia en particular que Webb encontró que forzó la conversación de teórica a urgente. Un objeto que hizo que los investigadores miraran sus pantallas y preguntaran en voz alta, ¿cómo es esto siquiera posible? Los investigadores la llaman simplemente GS9209. Y lo que Webb confirmó sobre ella en el 2023 sacudió a la comunidad astronómica de una manera que pocos descubrimientos habían logrado en años. Esta galaxia está muerta. No metafóricamente. En astronomía, una galaxia muerta es aquella que ha dejado de formar nuevas estrellas. El gas que alimenta el nacimiento de las estrellas se ha agotado o expulsado. La galaxia está viviendo de la luz de las estrellas que ya hizo, desvaneciendo lentamente durante miles de millones de años. Las galaxias muertas son comunes. Las vemos por todas partes en el universo cercano. El problema es cuando murió. Basándose en la luz que Webb capturó, esta galaxia formó la gran mayoría de sus estrellas dentro de una ventana de aproximadamente 800 millones de años. Y lo hizo todo dentro de los primeros 1800 millones de años después del Big Bang. Para cuando el universo tenía menos de 2000 millones de años, ya había vivido toda su vida productiva y se había silenciado. Piensa en lo que eso significa. Nuestra propia Vía Láctea todavía está formando estrellas hoy, aproximadamente 13.000 millones de años después de su nacimiento.
Esta galaxia antigua hizo todo lo que iba a hacer, formó cientos de miles de millones de estrellas, y luego se apagó completamente, todo antes de que la mayoría de las galaxias hubieran siquiera empezado de manera adecuada. Imagina a una persona que nació, creció, tuvo hijos, construyó una carrera, se jubiló y murió de vejez. Todo antes de que sus vecinos hubieran terminado de construir su primera casa. Eso es lo que Webb encontró. Lo que confirma que esto no es solo un raro caso atípico es que Webb ahora ha encontrado múltiples galaxias en situaciones similares. Masivas, maduras, ya terminadas. En una era del universo cuando la madurez no tenía ningún derecho a existir. Esto no es un punto de datos inusual. Es un patrón. La respuesta científica predominante ha sido que algo debió haber desencadenado la rápida formación de estrellas en estas galaxias y luego la apagó igual de rápido. Una teoría líder involucra agujeros negros supermasivos en sus centros. Cuando un agujero negro se alimenta, libera enormes cantidades de energía. Esa energía puede empujar el gas fuera de una galaxia, cortando el suministro de combustible para nuevas estrellas. Esto se llama extinción. El problema es confirmado. La extinción existe y ocurre en las galaxias. Lo que se desconoce es si puede ocurrir lo suficientemente rápido y lo suficientemente temprano para explicar lo que Webb encontró aquí. Hay un reloj que gobierna todo en el universo. No hace tic-tac, se expande. Cuando los astrónomos dicen que el universo tiene 13.800 millones de años, no están adivinando. Llegan a ese número a través de varios métodos independientes. Cada uno verificando los otros. La tasa de expansión del espacio, la temperatura del fondo cósmico de microondas, la edad de las estrellas más antiguas que podemos observar. Estas líneas de evidencia convergen en la misma respuesta con notable precisión. Lo que está en cuestión es cuánto puede suceder dentro de esa línea de tiempo. La formación de galaxias sigue reglas. La gravedad es fuerte, pero no es instantánea. Las nubes de gas necesitan tiempo para colapsar. Las estrellas necesitan tiempo para encenderse y fusionar elementos más pesados. Esos elementos necesitan ser reciclados a través de las muertes estelares antes de que pueda formarse la siguiente generación de estrellas. Las galaxias necesitan fusionarse y crecer. Nada de esto es instantáneo. Nada de esto puede apresurarse más allá de ciertos límites físicos. Los modelos que los físicos construyeron durante décadas se basaron en esos límites. Calcularon qué tan rápido podría el universo producir estructuras de varios tamaños y masas dadas las leyes de la física tal como las entendemos. Esos cálculos funcionaron perfectamente para todo lo que observamos con los telescopios anteriores. Luego Webb miró más lejos y la línea de tiempo dejó de encajar. En el 2023, un equipo de investigadores publicó un análisis de 6 galaxias que Webb había fotografiado. Las 6 eran del universo muy temprano, dentro de los primeros 700 millones de años después del Big Bang. Las 6 eran más masivas de lo que nuestros modelos permitían para objetos de esa edad. Una de ellas estaba tan fuera de los parámetros esperados que el investigador principal le dijo a la prensa que literalmente le estaba causando noches sin dormir. Ese no es el lenguaje de la ciencia rutinaria. Es un investigador mirando fijamente un resultado que no debería existir. El problema de la masa se multiplica cuando lo sumas en todas las observaciones de Webb. No es una galaxia o dos. En múltiples encuestas, Webb sigue encontrando más masa en el universo temprano de la que nuestros modelos predicen que debería haber. La cantidad total de masa estelar observada con alto corrimiento al rojo, es decir, muy temprano en la historia cósmica, parece ser aproximadamente 10 veces mayor que la que producen nuestras mejores simulaciones. 10 veces. Eso no es un pequeño error de calibración. Es un problema estructural con el modelo en sí. Existe otra cifra aún más fundamental que ha estado causando discusiones en la física durante más de una década. Webb acaba de hacer esas discusiones más ruidosas. Involucra la velocidad a la que el universo se está desgarrando y dos grupos de científicos que no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál es. En 1929, Edwin Hubble hizo uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia.
Encontró que las galaxias se están alejando de nosotros, todas ellas, en todas las direcciones. Y cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece retroceder. Esta fue la primera evidencia sólida de que el universo se está expandiendo. Las galaxias no están volando por el espacio por su cuenta. El espacio mismo se está estirando, llevando las galaxias con él. Para describir qué tan rápido se está expandiendo el espacio, los científicos usan un número llamado la constante de Hubble. Obtener este número correcto es una de las tareas más importantes en toda la cosmología porque establece la escala para todo. La edad del universo, el tamaño del universo observable, el destino de todo lo que hay en él. Durante décadas, existieron dos métodos principales para medir este número. Y durante décadas, dieron respuestas diferentes. El primer método mira el universo temprano. Los científicos analizan el fondo cósmico de microondas y usan nuestros mejores modelos físicos para calcular cuál debería ser la tasa de expansión hoy. Esto da un número. El segundo método mira el universo cercano. Los científicos usan tipos específicos de estrellas que explotan, llamadas supernovas de tipo 1A, como marcadores de distancia. Esto da un número diferente. La brecha entre estas dos mediciones se llama la tensión de Hubble y es real. Ha sido confirmada por múltiples equipos independientes usando múltiples métodos independientes. Los dos lados han sido verificados exhaustivamente. Los dos números no concuerdan en aproximadamente el 9%. En la vida cotidiana, el 9% suena pequeño. En la física fundamental, el 9% es una crisis. Si ambas mediciones son correctas, y la evidencia sugiere fuertemente que lo son, entonces o nuestro modelo del universo temprano está equivocado, o nuestra comprensión de cómo el universo evolucionó desde ese estado temprano hasta hoy está equivocada. No hay una tercera opción que mantenga todo intacto. Se esperaba que Webb ayudara a resolver esta tensión. Proporcionó nuevas mediciones más nítidas de esas supernovas que sirven como marcadores de distancia. El resultado, publicado en el 2024, no fue reconfortante. Las mediciones de Webb confirmaron la discrepancia. La tensión no desapareció. Si acaso, la mayor precisión hizo más difícil culpar a un error de medición. Así que el universo, según dos métodos de medición rigurosos y bien probados, se está expandiendo a dos velocidades diferentes simultáneamente. Esa oración suena absurda, pero es a donde apuntan los datos. Hay algo más invisible que constituye más de una cuarta parte de todo lo que existe. Y Webb está comenzando a sugerir que quizás también nos equivocamos con eso. No puedes ver la materia oscura. Ningún telescopio jamás construido ha capturado su luz porque no emite ninguna. Tampoco refleja la luz. Pasa a través de la materia ordinaria casi sin interacción. En todos los sentidos prácticos, es invisible. Y sin embargo estamos casi seguros de que existe. La evidencia proviene de la gravedad. Las galaxias rotan de maneras que su masa visible no puede explicar. Si una galaxia contuviera solo las estrellas y el gas que podemos observar, sus bordes exteriores girarían demasiado lento para mantenerse juntos. Se separarían con el tiempo. En cambio, giran aproximadamente a la misma velocidad que las regiones internas, lo que significa que algo masivo e invisible los está anclando. Ese algo es la materia oscura. En nuestro modelo estándar de cosmología, la materia oscura juega un papel crítico en la formación de galaxias. Forma halos invisibles, vastas nubes esféricas de atracción gravitacional que actúan como las semillas alrededor de las cuales se reúne la materia ordinaria. El gas CE en estos halos se enfría y eventualmente forma estrellas. El halo de materia oscura es el andamiaje. La galaxia es lo que se construye dentro de él. El modelo predice cómo crecen estos halos con el tiempo. Empiezan pequeños, se fusionan, se hacen más grandes. Cuanto más grande es el halo, más masiva es la galaxia que eventualmente puede albergar. Este proceso, como todo lo demás en la historia estándar, lleva tiempo. Webb está encontrando galaxias tan masivas en el universo temprano que los halos de materia oscura capaces de albergarlas no deberían haberse formado todavía. El andamiaje no debería estar en su lugar,
La construcción no debería haber podido comenzar. Piénsalo así. Quieres construir un rascacielos, pero para construirlo, primero necesitas una fundación. Y para verter la fundación, necesitas que el terreno esté preparado. Y esa preparación lleva un tiempo específico con la maquinaria disponible. Si alguien te muestra un rascacielos ya de pie en terreno que solo fue despejado ayer, no cuestionas el rascacielos. Cuestionas la línea de tiempo. Hay una luz tenue que llena todo el cielo. Llega desde todas las direcciones por igual. Ha estado viajando durante casi 13.800 millones de años. Y lleva codificado en sus patrones de temperatura un registro detallado de cómo era el universo cuando solo tenía 380.000 años. Los científicos la llaman el fondo cósmico de microondas. Es la luz más antigua que podemos detectar. Aquí está lo que lo hace notable. Cuando el universo era joven, estaba caliente. Demasiado caliente para que se formaran los átomos. El universo era un plasma denso, una niebla de partículas cargadas y luz todas enredadas. La luz no podía viajar libremente a través de él. Luego, a medida que el universo se expandió y se enfrió, los electrones se unieron con los protones para formar átomos de hidrógeno neutro. De repente, la niebla se disipó, la luz fue liberada. Ese momento se llama recombinación. Y la luz de ese momento es el fondo cósmico de microondas. Un conjunto de anomalías en el fondo cósmico de microondas ha sido conocido durante años, pero a menudo descartado como ruido estadístico. Estas incluyen una gran mancha fría, una región significativamente más fría que el cielo circundante, y una alineación inesperada de patrones de temperatura a gran escala a lo largo de una dirección preferida en el espacio. Un universo que comenzó en una explosión aleatoria y uniforme no debería tener ninguna dirección preferida, ningún eje, ninguna orientación especial. Las leyes de la física no favorecen una dirección sobre otra. Y sin embargo, los patrones de temperatura en la luz más antigua del universo parecen tener una alineación sutil que no debería estar ahí. Webb añade una capa de urgencia a estas viejas preguntas. Porque si el fondo cósmico de microondas contiene anomalías reales y si Webb está encontrando galaxias que no se ajustan a nuestros modelos de formación de estructura, entonces tal vez los dos problemas estén conectados. Tal vez las semillas de la formación de galaxias codificadas en esa luz antigua no eran tan aleatorias o tan simples como asumimos. Aleja la vista lo suficiente y el universo deja de verse como una colección de galaxias individuales. Se ve como una telaraña. Finos filamentos de materia oscura y gas se estiran a través de cientos de millones de años luz, conectando vastos cúmulos de galaxias en sus intersecciones. Entre estos filamentos yacen enormes regiones vacías llamadas vacíos, donde casi nada existe. Esta estructura, la red cósmica, es una de las características visualmente más impresionantes del universo a su escala más grande. Nuestros modelos la predijeron. Las simulaciones que corren en supercomputadoras usando la física de la materia oscura y la gravedad reproducen algo muy similar a lo que observamos. La red existe aproximadamente donde debería con aproximadamente la distribución correcta de filamentos y vacíos. Esto ha sido considerado uno de los grandes éxitos del modelo estándar. Webb ha comenzado a complicar ese éxito. En múltiples observaciones de campo profundo, Webb ha encontrado concentraciones de galaxias en el universo temprano que están sorprendentemente desarrolladas. Estas se llaman protocúmulos, las semillas tempranas de lo que eventualmente se convertirá en los masivos cúmulos de galaxias que vemos hoy. Los protocúmulos se esperan que existan en el universo temprano. El problema nuevamente es el timing. Varios de los protocúmulos que Webb ha fotografiado parecen estar más avanzados en su desarrollo de lo que los modelos predicen para su edad. Imagina ver un lapso de tiempo de una ciudad creciendo desde unas pocas granjas dispersas hasta una densa metrópolis. El modelo te dice que después de 10 años deberías tener pequeños pueblos. Después de 50 años, pueblos pequeños. Después de 100 años, los comienzos de una ciudad. Webb está mirando un universo de 10 años y encontrando el área metropolitana ya esbozada. En 1998,
Dos equipos independientes de astrónomos hicieron un descubrimiento tan inesperado que ganó el premio Nobel 12 años después. Estaban tratando de medir qué tan rápido se estaba desacelerando la expansión del universo. La gravedad, asumían, estaría frenando el vuelo hacia afuera de las galaxias. Querían saber cuánto. En cambio, encontraron lo opuesto. La expansión del universo se está acelerando. Algo está empujando el espacio aparte con una fuerza creciente. Algo invisible, suavemente distribuido por todo el espacio con propiedades diferentes a cualquier partícula o campo conocido. Los científicos lo llamaron energía oscura. En el modelo estándar, la energía oscura se describe como la constante cosmológica, una densidad de energía fija integrada en el tejido del espacio mismo, uniforme e inmutable a través de todo el tiempo y todo el espacio. Esta descripción se ajustó a los datos que teníamos disponibles durante décadas. Pero ajustarse no es lo mismo que explicar. El problema teórico con la constante cosmológica es grave. Cuando los físicos tratan de calcular cuál debería ser su valor basándose en la mecánica cuántica, la respuesta que obtienen es aproximadamente 120 órdenes de magnitud más grande que el valor que realmente observamos. Eso no es un error de redondeo. Es la discrepancia más grande entre teoría y observación en la historia de la ciencia. Algo está cancelando casi toda esa energía predicha. No sabemos qué. Esto se ha llamado la catástrofe del vacío y es uno de los problemas no resueltos más profundos de la física. Los primeros resultados de Webb combinados con datos de encuestas terrestres están produciendo una pista. Es solo una pista, todavía no una confirmación, pero es notable. Los datos parecen favorecer un escenario donde la energía oscura no es perfectamente constante, donde su fuerza puede haber variado ligeramente a través del tiempo cósmico. Si se confirma mediante observaciones futuras, esto significaría que la constante cosmológica no es la descripción correcta de la energía oscura. La física moderna descansa sobre un principio tan fundamental que rara vez se dice en voz alta. Se llama el principio cosmológico y establece que el universo a escalas suficientemente grandes parece igual en cada dirección y desde cada ubicación. Sin lugares especiales, sin direcciones preferidas. Un universo que es suave y uniforme cuando te alejas lo suficiente. Sin este principio, las ecuaciones que describen la evolución del universo se vuelven irresolubles. Está integrado en los fundamentos de la cosmología. Webb está encontrando patrones que están poniendo nerviosos a algunos investigadores sobre eso. El desafío más llamativo proviene de una estructura que ya era conocida antes de que Webb se lanzara. Se llama la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis y es una concentración de galaxias que se extiende aproximadamente 10.000 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, el universo observable tiene aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. Una única estructura de 10.000 millones de años luz de extensión no debería existir si el universo es verdaderamente uniforme a gran escala. El Big Bang no es una explosión. Esa es una de las incomprensiones más comunes en la ciencia popular. Una explosión implica materia volando hacia afuera a través del espacio existente. El Big Bang fue la creación del espacio mismo junto con el tiempo, la materia y la energía. No había un antes en el sentido convencional porque el tiempo no existía antes de ese momento. Esa es la respuesta estándar y durante décadas ha sido suficiente. Webb ahora está empujando a los investigadores hacia una pregunta que la respuesta estándar tiene dificultades para acomodar. Hay una teoría llamada inflación cósmica. Propone que en la primera fracción diminuta del primer segundo después del Big Bang, el universo experimentó un periodo de expansión exponencial, estirándose desde algo más pequeño que un átomo hasta algo más grande que una galaxia en un tiempo casi incomprensiblemente corto. La inflación fue propuesta en la década de 1980 para resolver varios problemas con la teoría original del Big Bang, incluyendo por qué el universo parece tan uniforme y por qué su geometría parece plana. Algunos teóricos argumentan que las anomalías que Webb está encontrando, las estructuras que se formaron demasiado temprano, la masa que existe donde no debería, apuntan a condiciones iniciales no estándar establecidas durante la inflación misma. Tal vez la inflación no produjo fluctuaciones perfectamente aleatorias.
Tal vez las semillas de la estructura se distribuyeron de manera diferente a lo que asumen nuestros modelos más simples. Otros van más lejos. Un número creciente de investigadores está explorando seriamente modelos en los que el universo que Webb está observando no comenzó con el Big Bang como lo entendemos, sino que surgió de un estado anterior. Una contracción seguida de un rebote. Un universo cíclico que ha pasado por expansiones y contracciones anteriores. O un evento de tunelización cuántica desde algún sustrato preexistente de espacio y tiempo. Estas no son ideas marginals. Se publican en revistas revisadas por pares por investigadores en instituciones importantes. Durante aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, el universo estaba oscuro. No oscuro de la manera en que una habitación está oscura cuando apagas las luces. Oscuro de la manera en que el universo nunca había estado oscuro antes ni desde entonces. Sin estrellas, sin galaxias, sin luz de ningún tipo producida por ningún objeto. Solo gas de hidrógeno y helio enfriándose lentamente y asentándose en los pozos gravitacionales tallados por la materia oscura, a la deriva en un silencio que se extendía por todo. Los científicos llaman a este periodo las edades oscuras cósmicas. Luego, aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron. Estas se llaman estrellas de población 3 y nadie ha observado directamente ninguna. Se cree que eran enormes, cientos de veces más masivas que cualquier cosa en el universo hoy, ardiendo calientes y azules y consumiendo furiosamente su combustible. Cada una habría vivido solo unos pocos millones de años antes de morir en una explosión catastrófica llamada supernova. Al morir, sembraron el universo con algo que nunca había contenido antes, elementos pesados. Carbono, oxígeno, hierro. Todo más pesado que el helio fue forjado dentro de estos primeros hornos estelares y dispersado al gas circundante cuando explotaron. Cada átomo de carbono en tu cuerpo traza su ascendencia hasta una estrella que murió antes de que existiera nuestra galaxia. Esto está confirmado en sus líneas generales. En varias observaciones, Webb ha detectado galaxias de los primeros cientos de millones de años después del Big Bang que contienen niveles inesperadamente altos de elementos pesados. Elementos que deberían haber tardado más en producirse y distribuirse a través del ciclo de vida estelar. El enriquecimiento ocurrió más rápido de lo que predicen nuestros modelos. La explicación más directa es que las estrellas de población 3 eran aún más masivas y numerosas de lo que sugieren las estimaciones actuales, produciendo y distribuyendo elementos pesados con mayor eficiencia y velocidad. Hay una segunda posibilidad que es difícil de descartar después de todo lo que Webb ha encontrado. Tal vez la primera generación de estrellas incluía objetos tan masivos que colapsaron directamente en agujeros negros en lugar de explotar como supernovas. Estos se llamarían agujeros negros de colapso directo y son una vía teórica para producir los agujeros negros supermasivos que observamos en los centros de las galaxias antiguas. Si los agujeros negros de colapso directo eran comunes en el universo muy temprano, explicarían dos problemas a la vez: de dónde vinieron los primeros agujeros negros supermasivos y por qué algunas galaxias tempranas se extinguieron tan rápidamente. Hay una forma en astronomía que lleva a una especie de belleza. Dos brazos curvos envolviendo un centro luminoso, barriendo hacia afuera como un lento molinete, congelados en el tiempo profundo. Es la galaxia espiral. Nuestra propia Vía Láctea es una. También lo es la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina grande más cercana. Las galaxias espirales no son objetos simples. Requieren un conjunto específico de condiciones para formarse y mantener su forma. Los brazos no son estructuras sólidas. Son ondas de densidad moviéndose a través de un disco de estrellas y gas como ondas a través del agua. Mantener esa forma durante miles de millones de años requiere un delicado equilibrio gravitacional. Requiere un disco estable. Requiere tiempo. Por esto los astrónomos se sorprendieron cuando Webb comenzó a devolver imágenes del universo profundo mostrando estructura espiral en galaxias que no deberían tenerla todavía. En el 2022 y el 2023, Webb fotografió múltiples galaxias con brazos espirales claros y organizados que existían en corrimientos al rojo que corresponden a aproximadamente 2 a 3 mil millones de años después del Big Bang.
A ese punto en la historia cósmica, nuestros modelos predicen que las galaxias todavía deberían ser irregulares y caóticas, ensamblándose a través de fusiones violentas, sin haberse asentado todavía en las elegantes estructuras de disco necesarias para sostener brazos espirales. Uno de estos objetos, observado en detalle por un equipo de la Universidad de Manchester, mostró dos brazos espirales distintos con una claridad que rivalizaba con las galaxias cercanas fotografiadas por instrumentos mucho menos poderosos. Su luz había viajado durante más de 11.000 millones de años para llegar a Webb. Cuando esa luz salió de su fuente, el universo tenía apenas una quinta parte de su edad actual. Los investigadores describieron su propia reacción en un artículo publicado como inesperada y difícil de explicar dentro de los modelos de formación actuales. En el centro de casi todas las grandes galaxias se encuentra un agujero negro supermasivo. El nuestro en la Vía Láctea contiene la masa de aproximadamente 4 millones de estrellas comprimidas en una región más pequeña que nuestro sistema solar. ¿Cómo se forman estos objetos? Es una de las preguntas abiertas más profundas en la astrofísica. Pasar de agujeros negros de masa estelar a objetos miles de millones de veces más masivos requiere ya sea un tiempo extraordinariamente largo, un proceso extraordinariamente eficiente, o ambos. En el 2023, Webb detectó lo que parecía ser un agujero negro supermasivo activo en un corrimiento al rojo correspondiente a aproximadamente 400 millones de años después del Big Bang. Este objeto ya había acumulado una masa equivalente a varios millones de estrellas. A 400 millones de años en la historia cósmica, apenas ha habido suficiente tiempo para que la primera generación de estrellas viva y muera. El problema no es que exista el agujero negro. El problema es la tasa de alimentación requerida para crecer tan masivo tan rápido. Los agujeros negros crecen consumiendo la materia circundante. Hay un límite físico a que tan rápido pueden comer llamado el límite de Eddington. Para hacer crecer un agujero negro supermasivo en 400 millones de años mediante alimentación convencional se requeriría comenzar desde una semilla inusualmente grande y alimentarse a la tasa máxima continuamente. Las probabilidades de que eso ocurra para un agujero negro son bajas. Webb sigue encontrando objetos que sugieren que ocurrió repetidamente. Aquí está cómo imaginar la escala de ese problema. Imagina tratar de llenar una piscina usando solo una manguera de jardín, pero necesitas hacerlo en 30 segundos en lugar de 30 horas. La manguera tiene un límite físico en la tasa de flujo. No puedes hacer trampa. Necesitarías ya sea un contenedor de inicio mucho más grande o un mecanismo de llenado fundamentalmente diferente. La ciencia a menudo se retrata como una progresión suave. Descubrimiento sigue a descubrimiento. Cada nuevo hallazgo se construye sobre el último. La imagen de la realidad se vuelve más nítida con cada año que pasa. La realidad es más desordenada. Y lo que está sucediendo dentro de la cosmología ahora mismo, detrás de los comunicados de prensa y las impresionantes imágenes de Webb, es una crisis profesional e intelectual que está remodelando carreras, reescribiendo propuestas de subvenciones y forzando a algunos de los científicos más talentosos del mundo a confrontar la posibilidad de que el trabajo de su vida descansara sobre fundamentos incompletos. Esto está confirmado. Múltiples cosmólogos líderes han declarado públicamente que el modelo estándar está bajo seria presión. En encuestas de la comunidad astrofísica realizadas desde el 2022, fracciones significativas de investigadores se describieron a sí mismos como inseguros de si el modelo Lambda CDM sobrevivirá la década sin una revisión importante. Para algunos, esta incertidumbre es emocionante. La posibilidad de nueva física es porque muchos de ellos entraron al campo. Para otros, la presión es genuinamente difícil. Considera lo que significa para un investigador que ha pasado 30 años desarrollando simulaciones basadas en el modelo estándar. Cada artículo que publicaron, cada predicción que hicieron, cada estudiante que entrenaron se construyó sobre un conjunto específico de suposiciones. Si esas suposiciones fallan, el trabajo no desaparece. Pero requiere recontextualización. Una investigadora en una importante universidad europea hablando en una conferencia en el 2023 describió la situación con inusual franqueza.
Dijo que la cosmología está en la posición de un médico que ha estado dando a un paciente un tratamiento que funciona la mayor parte del tiempo y ahora está mirando un escaneo que sugiere que el diagnóstico nunca fue del todo correcto. Hay una luz que tiene un presupuesto. En el universo temprano, antes de que existieran las estrellas, todo el gas de hidrógeno que llenaba el espacio era neutro. El hidrógeno neutro es opaco a ciertas longitudes de onda de luz ultravioleta. Para que el universo se convirtiera en la expansión transparente y llena de estrellas que observamos hoy, algo tenía que ionizar todo ese hidrógeno, desprendiendo electrones de sus átomos y disipando la niebla cósmica. Este proceso se llama reionización. Cuando Webb midió la producción real de ultravioleta de las galaxias tempranas, encontró algo sorprendente. Muchas de ellas están produciendo significativamente más radiación ionizante de lo predicho. Algunas están produciendo de 3 a 5 veces más luz ultravioleta de lo que los modelos sugerían que deberían generar galaxias de su tamaño y edad. La eficiencia con que las estrellas producen radiación ultravioleta depende de su composición, su temperatura y la densidad del gas del que se formaron. Si las galaxias tempranas están produciendo más radiación ionizante de lo esperado, significa que las estrellas dentro de ellas son diferentes de lo que modelamos. Más calientes, más masivas, formándose a partir de gas con diferentes propiedades. La física descansa sobre un conjunto de números que parecen ser fijos. La velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la carga de un electrón, la relación entre la masa de un protón y la masa de un electrón. Estos se llaman las constantes fundamentales de la naturaleza y cada ecuación que describe el universo físico depende de ellos. Se asume que son constantes en todo el tiempo y todo el espacio. ¿Y si esa suposición está equivocada? La posibilidad de que las constantes fundamentales puedan variar a través del tiempo o el espacio cósmico no es nueva. Los físicos la han explorado cautelosamente durante décadas. Webb está proporcionando esas mediciones precisas. Una constante bajo escrutinio es la constante de estructura fina, que gobierna la fuerza de la fuerza electromagnética. Determina cómo los átomos absorben y emiten luz. Si las constantes fundamentales eran diferentes en el universo temprano, entonces el universo de 1000 millones de años después del Big Bang era físicamente diferente. Las reglas no eran las mismas. La química, la estructura atómica, el comportamiento de la luz. Todo habría operado bajo parámetros ligeramente alterados. Eso explicaría de una sola vez por qué las galaxias tempranas parecen incorrectas a nuestros modelos. Nuestros modelos asumen que las constantes son fijas. Si no lo eran, cada predicción hecha usando esas constantes para el universo temprano estaría sistemáticamente equivocada. La implicación para la humanidad es asombrosa. Significaría que las leyes de la física tal como las conocemos no son leyes universales en el sentido más pleno. Son los valores actuales de parámetros que pueden haber evolucionado como la temperatura de un objeto que se enfría o la presión de un sistema que se asienta. La mayor parte de lo que Webb fotografía son galaxias extraordinariamente remotas, miles de millones de años luz de distancia. Pero Webb también ha dirigido sus instrumentos hacia algo mucho más cercano. Ha mirado los tipos de ambientes donde se forman los planetas y lo que ha encontrado cambia el contexto de cada otro descubrimiento en esta historia. En el 2022, Webb capturó imágenes de la nebulosa de Orión con un detalle sin precedentes. La nebulosa de Orión es un vivero estelar aproximadamente a 1300 años luz de la Tierra donde se están formando nuevas estrellas ahora mismo. Dentro de esa nebulosa, Webb encontró candidatos a planetas errantes, objetos del tamaño de planetas a la deriva por el espacio sin una estrella progenitora. Estos objetos parecen existir en pares orbitando el uno al otro en la nebulosa Abi. Erta sin estar ligados a ninguna estrella. Webb también comenzó a analizar directamente las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas. En el 2022, Webb confirmó la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta llamado WASP-39b, un gigante gaseoso que orbita una estrella a unos 700 años luz de distancia. Esta fue la primera detección clara de dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta. En el 2023, Webb detectó vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta rocoso en un sistema estelar cercano.
El planeta llamado K218b orbita en la zona habitable de su estrella. Webb también detectó una posible señal de sulfuro de dimetilo, aunque los investigadores fueron cuidadosos en señalar que la detección era tentativa y requiere observación de seguimiento para confirmar. La imagen más amplia que Webb está construyendo también importa aquí. Al mostrar que el universo temprano produjo planetas y al confirmar a través del análisis atmosférico que la química compleja es posible alrededor de una amplia gama de estrellas, Webb está estableciendo el contexto físico para la vida como algo que el universo parece acomodar ampliamente. Aquí está el inventario del universo tal como se entiende actualmente. La materia ordinaria, todo lo hecho de átomos, todo lo visible, todo lo medible por cualquier instrumento jamás construido, constituye aproximadamente el 5% del contenido energético total del universo. La materia oscura, invisible y no detectada directamente, constituye aproximadamente el 27%. La energía oscura, desconocida en naturaleza y descrita solo por sus efectos, constituye aproximadamente el 68%. Lo que eso significa es que el 95% de todo lo que existe es algo que no podemos ver, no podemos detectar directamente y no podemos explicar desde primeros principios. Tenemos nombres para ello. Tenemos descripciones matemáticas de sus efectos, pero no sabemos qué es. Antes de Webb, este inventario ya era humillante. Después de Webb, es más urgente porque Webb está encontrando que el 5% que creíamos entender, la materia ordinaria formando estrellas y galaxias bajo la influencia de la materia oscura y la energía oscura, no se comporta exactamente como predicen nuestros modelos. Actualmente, al menos 4 marcos teóricos serios están siendo desarrollados para explicar lo que Webb está encontrando. Ninguno está confirmado. El primero es un ajuste a la inflación llamado condiciones iniciales no estándar. Mantiene la mayor parte del modelo estándar intacto, pero propone que el periodo inflacionario al comienzo del universo no produjo fluctuaciones perfectamente aleatorias, permitiendo un crecimiento más rápido. El segundo marco involucra energía oscura temprana. Propone que un breve periodo de energía oscura adicional existió en los primeros cientos de miles de años del universo antes de decaer. Esta energía extra habría alterado temporalmente la tasa de expansión, dejando una huella dactilar que se manifiesta hoy como la tensión de Hubble. El tercer marco es la materia oscura interactuante. La materia oscura estándar se asume que interactúa con la materia ordinaria solo a través de la gravedad. Pero ¿y si las partículas de materia oscura también interactúan débilmente entre sí o con fotones de maneras que los modelos actuales ignoran? Las pequeñas autointeracciones podrían cambiar cómo se forman los halos de materia oscura. El cuarto marco es el más radical. Propone que la constante cosmológica que describe la energía oscura no es constante. Que sus propiedades han evolucionado a través del tiempo cósmico. Los datos recientes de grandes encuestas de galaxias combinados con observaciones de Webb han producido una pista de que la energía oscura puede haber sido más fuerte en el pasado que hoy. Si se confirma, esto requeriría una revisión completa de nuestro modelo tanto del pasado como del futuro del universo. Para la mayor parte de la historia humana, el universo era el cielo, una cúpula de luces en movimiento sobre un suelo plano. Luego se convirtió en un sistema solar. Luego en una galaxia, luego en una vasta estructura de miles de millones de galaxias que se extendían por miles de millones de años luz. Cada expansión de la imagen requirió abandonar una más pequeña. Estamos en medio de otra expansión. El universo que Webb está revelando no es solo más grande o más viejo o más detallado que las imágenes anteriores. Es estructuralmente diferente. Se formó de manera diferente. Contiene cosas que no pusimos en nuestros modelos. Se comporta de maneras que requieren explicaciones que aún no hemos escrito. Y sin embargo, es todavía el mismo universo. El que produjo la Tierra, el que produjo la particular secuencia de muertes estelares y química planetaria que eventualmente produjo la biología. Esas criaturas ahora están operando un telescopio a 1.600.000 kilómetros de distancia que está enviando de vuelta imágenes del universo tal como era dentro de unos pocos cientos de millones de años de su nacimiento, y lo que la luz les mostró fue un universo que no coincide del todo con su mejor descripción de él. Esto no es un fracaso.
Es la definición de la ciencia funcionando correctamente. Cada gran revolución en la historia de la física ha seguido este patrón. Observaciones cuidadosas, anomalías acumuladas, un periodo de caos teórico, luego un avance que reencuadra todo y revela nuevas preguntas a un nivel más profundo. Newton explicó la gravedad y reveló la pregunta de qué es realmente la gravedad. Einstein respondió eso y reveló la pregunta de qué es el espacio-tiempo a escalas cuánticas. Webb ha abierto una puerta. Lo que yace detrás de ella es actualmente una colección de teorías en competencia, tensiones no resueltas y datos que todavía no se ajustan limpiamente a ningún marco único. Eso no es un lugar cómodo para estar, pero es un lugar honesto. La respuesta honesta a donde está la cosmología ahora mismo es esta: tenemos un modelo que funciona notablemente bien para la mayor parte del universo la mayor parte del tiempo. Y un telescopio que ha encontrado los lugares específicos donde no funciona. Y una comunidad de científicos trabajando intensamente para entender por qué. La respuesta llegará. Siempre llega. Comenzamos este viaje con una imagen. Un parche del cielo del tamaño de un grano de arena lleno de borde a borde con miles de galaxias. Cada una ciudad de cientos de miles de millones de estrellas. Cada una llevando su propia historia de formación y muerte y evolución química a través de miles de millones de años. Esa imagen es real. Las galaxias en ella son reales. Y lo que la luz nos mostró fue un universo que no coincide del todo con nuestra mejor descripción de él. Galaxias demasiado viejas, estructuras demasiado grandes, agujeros negros demasiado masivos para su edad, una tasa de expansión con dos valores diferentes. Luz antigua con patrones anómalos. Un cosmos que parece haberse formado más rápido, más eficientemente y más elaboradamente que la historia que ensamblamos para él. ¿Qué significa que vivamos en un universo diferente al que pensábamos? Significa primero y más prácticamente que la ciencia está funcionando. El objetivo de construir instrumentos con mayor precisión es encontrar los lugares donde la comprensión actual falla. Webb está haciendo exactamente lo que fue construido para hacer. No es una crisis. Es una herramienta funcionando en su propósito. Significa segundo que el universo no nos debe simplicidad. Durante décadas, la cosmología convergió en un modelo que era elegante y matemáticamente limpio. El universo no tiene ninguna obligación de permanecer dentro de los límites de nuestra elegancia. Es lo que es y nuestro trabajo es entender lo que es, no lo que preferiríamos que fuera. Y significa tercero que estamos en un momento genuinamente raro en la historia del conocimiento humano. Los momentos en que los marcos científicos mayores se rompen y se forman nuevos no son comunes. Parecen ocurrir solo unas pocas veces por siglo en cualquier campo dado. Parece que estamos dentro de uno de esos momentos ahora mismo, en tiempo real, viéndolo desplegarse a través de los datos de Webb. Un telescopio a 1.600.000 kilómetros de la Tierra todavía está ahí afuera ahora mismo, recolectando luz. Luz antigua. Luz del borde de lo que podemos ver. Y en esa luz, el universo todavía está hablando.